Gracias, José. Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy para que lo tengan ahí anotado como punto de nuestra clase, aparte de lo que ya hemos venido desarrollando. Hoy vamos a ver lo relativo a la administración pública. La administración pública. Ese sería el tema central del día de hoy. Debemos de entender como primer punto de partida para este tema que vamos a desarrollar hoy, que es la administración pública, ¿qué clase de Estado tenemos en Guatemala? Le pedí favor a José que les enviara ahí un mensaje para no sorprenderlos y que tuviesen a la mano su Constitución Política de la República de Guatemala, ya que la vamos a estar utilizando en este tema del día de hoy. También se les anuncia que una futura ley a analizar será la ley orgánica del Ejecutivo. Esa sería una próxima ley para que ustedes la adquieran y la empiecen a leer, que pues, podrá ser evaluada a través de un laboratorio que se anunciará oportunamente. También he estado insistiendo en la coordinación para que vean ya oficial la noticia de cuándo tenemos exámenes parciales para poder yo planificar también nuestras clases. Entonces, como dije, el tema de hoy es la administración pública. Y para eso es importante que nosotros tengamos bien claro qué clase de Estado tenemos en Guatemala. Y eso lo vamos a encontrar regulado en nuestra Constitución Política a partir del artículo 140. Precisamente en la parte orgánica de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Ya para nosotros, a estas alturas, ya sabemos cuántas partes componen nuestra Constitución. Entonces voy a pedirle a alguien voluntariamente que me quiera apoyar con la lectura de un artículo para ir subrayando puntualmente los aspectos que nos interesan de ese artículo. Por favor. Carlos Barco. Bueno, muy buena tarde, Carlos. Sería tan amable de ubicarse usted en el artículo 140 de nuestra Constitución y leerlo despacio y luego pues yo le voy a ir interrumpiendo para que también los compañeros, al igual que usted, subrayen los aspectos importantes de ese artículo. Entonces, por favor, Carlos Barco. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Con mucho gusto leo el artículo 140. Dice Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente. Perdón, sería tan amable de empezar donde dice capítulo 1 en adelante. Sí, claro. Bueno, está en el título tercero del Estado. El Estado, capítulo 1. El Estado y su forma de gobierno. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Paremos, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que subrayar. Ahí nos está diciendo claramente con la lectura de Carlos del artículo 140, que bien dijo, título tercero de nuestra Constitución, ¿verdad? Donde inicia la parte orgánica, el Estado. Luego pasó al capítulo 1, donde dice el Estado y su forma de gobierno. Todo eso hay que leerlo. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano. Entonces, todo eso lo subrayamos, por favor. Volvamos a leer desde el principio del artículo, por favor, Carlos. Claro. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Subsiste
de gobierno es republicano, Subrayemos, democrático ¿verdad? y Su representativo. sistema de gobierno. Yo le pediría ahí incluso un doble subrayado, ¿verdad? Donde dice su sistema de gobierno es republicano. ¿Qué más, Carlos? Democrático y representativo. Bueno, entonces ahí nos habla claramente cuál es el sistema de gobierno que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Leámoslo completo sin interrupciones, Carlos, por favor. Claro, con gusto, Lick. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Muy amable, Carlos. Gracias por su participación. Entonces son preguntas cajoneras, llamémosle ya del parcial, de su privado, principalmente en derecho administrativo, ¿verdad? ¿Qué es el Estado de Guatemala y su forma de gobierno? El 140 lo dice claramente, ¿verdad? Y es un fundamento constitucional. Empezando que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Entonces, nosotros como guatemaltecos tenemos la obligación de defender ese Estado libre, independiente y soberano y no permitir la injerencia extranjera. Eso que sea Guatemala un Estado pequeño, ¿verdad? En vías de desarrollo, que dependamos pues, muchas veces de nuestros gobiernos que son socios y amigos de Guatemala, no les da derecho para que puedan intervenir en la soberanía de nuestro país, ¿verdad? Está ahí en la norma constitucional. Luego nos dice su forma de organización. Está organizado para garantizarnos a nosotros, los habitantes, el goce de nuestros derechos y de nuestras libertades. Su sistema de gobierno, ¿verdad? Doble o triple subrayado. Es república, democrática y representativo, ¿verdad? Que quede bien claro. Ese artículo 140 lo debemos de manejar, incluso si es posible, hasta de memoria. En la Constitución que yo les he sugerido a ustedes que adquieran, que es la que edita la Corte de Constitucionalidad, es porque al final de cada artículo tiene jurisprudencia. Por eso le llaman Constitución comentada, pero no es comentada, sino lo que tenemos ahí es jurisprudencia. Yo me voy a permitir leerles este extracto de esta jurisprudencia que está al pie de ese artículo. Dice: la organización política del Estado, y ustedes pueden ir tomando nota de los aspectos que consideren importantes porque enriquece el artículo 140. Usted dice: la organización política del Estado se encuentra regulada en la parte estructural de la Constitución. Quiere decir eso, la parte orgánica de nuestra Constitución, en las disposiciones correspondientes al Estado. Ya lo identificamos en el título tercero que nos habla el Estado. Su forma de gobierno, el ejercicio del poder público, eso es importante, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar del poder público. Y los organismos estatales, ¿verdad? Vamos a hablar también de los órganos del Estado. Eso es materia de derecho administrativo. En ellos, la legitimidad de los funcionarios públicos. Vamos a hablar también de los funcionarios públicos. Y se dan cuenta, esta jurisprudencia como que nos va desglosando
¿Qué estudia el derecho administrativo? Entonces vamos a ver los funcionarios públicos de elección popular, ¿verdad? Esos son los que nos interesan, que integran el organismo legislativo y ejecutivo, ¿verdad? Esos dos organismos son importantes para el derecho administrativo. Luego, y las corporaciones municipales basadas en elección popular, tales como el presidente, también lo vamos a ver acá, el vicepresidente, también lo vamos a analizar en derecho administrativo, los diputados, los alcaldes y las corporaciones municipales. También vamos a ver los ministros, ¿verdad?, de Estado, las secretarías, las direcciones, las gobernaciones. Todo eso, ¿verdad? Si yo le preguntara qué estudia el derecho administrativo, nos lo está diciendo esta jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Luego que habla de las corporaciones municipales, dice que proviene de un régimen especial político electoral, ¿verdad? De ahí que vamos a tener que analizar la ley también electoral y de partidos políticos, que norma también la consulta popular. Tenemos que saber qué es una consulta popular. Este régimen se orienta a hacer efectiva la participación ciudadana. Eso es el tema democrático, ¿verdad? En aplicación de la democracia representativa a través de elecciones populares libres, de ejercitarse los derechos políticos o de libertad de los ciudadanos, escuche, para elegir y ser electos a los cargos públicos mediante el sufragio universal. Entonces, dense en cuenta cómo la jurisprudencia nos complementa, ¿verdad? Ya vimos nosotros en el artículo 2 de la ley del organismo judicial las fuentes del derecho. La principal fuente es la ley, ¿verdad? Artículo 2 de la ley del organismo judicial, la cual ya fue analizada a través de un laboratorio. Las fuentes del derecho, la principal fuente es la ley, luego la jurisprudencia, la costumbre, la complementarán. Entonces, fuentes principales, la ley, fuentes accesorias, la jurisprudencia y la costumbre. Artículo 2 de la ley del organismo judicial. Entonces, esa es la importancia que tiene esa ley que es de aplicación supletoria cuando encontramos vacíos legales en otras leyes. Ahí es donde utilizamos nosotros la ley del organismo judicial. Por eso es que fue de lectura obligatoria y analizada, aunque sea muy superficialmente, a través de un pequeño laboratorio. Enfoquémonos entonces ahora en la soberanía. Y lo vamos a encontrar también con fundamento constitucional en el artículo 141 de la Constitución, donde voy a solicitar el apoyo para su lectura de otro de los compañeros, por favor. Alguien que se ofrezca voluntariamente. Catherine Matías. Muy amable, Catherine. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, licenciado. ¿Usted sería tan amable y de igual manera leerlo así despacito para yo irle interrumpiendo y subrayar los aspectos importantes? El artículo 141, por favor. Está bien, licenciado. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo
y judicial. Ahí paremos, Catherine, ¿sí? Por favor. Todo eso hay que subrayarlo, ¿verdad? Porque nos explica que la soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Quien la delega para su ejercicio. Todas estas son preguntas de parcial, final, de privado, ¿verdad? ¿Qué es la soberanía? ¿Verdad? Y aquí lo explica el 141 porque además nos tenemos que fundamentar. Radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? O sea, prácticamente esa soberanía se delega a través de nosotros, los ciudadanos, en esos tres organismos del Estado. Concluyamos la lectura, pero leámoslo desde el principio otra vez, por favor, Catherine. Está bien, licenciado. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Gracias, Catherine, muy amable por su intervención. Vamos a explicar eso, ¿verdad? Dice que la subordinación está prohibida. Eso quiere decir que entre los tres organismos del Estado no existe subordinación. El Ejecutivo no está subordinado al Legislativo, el Legislativo no está subordinado al Judicial, ninguno entre sí. Entonces, anote dos aspectos importantes, ¿verdad? Anote la subordinación y anote la coordinación, ¿verdad? Son dos aspectos muy importantes en derecho administrativo. La subordinación, porque vamos a ver más adelante la jerarquía administrativa. Vamos a ver cómo es que está principalmente el organismo ejecutivo en esa jerarquía desde el presidente hasta el empleado menor, ¿verdad? El más sencillo. En esa jerarquía, ¿verdad? No es que el empleado menor no sea importante, es en la jerarquía desde el presidente, ¿verdad? Vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa jerarquía de la administración pública tiene que ver mucho con la subordinación, porque ahí sí hay subordinación. El vicepresidente está subordinado hacia el presidente, los secretarios también, los ministros también, los viceministros, los directores, etc. Entonces, ahí sí hay subordinación. Pero entre los tres órganos del Estado, la Constitución dice que la subordinación está prohibida, ¿verdad? Entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que existe entre los tres organismos del Estado? Coordinación. Puede ser que el presidente le pida al Congreso, ¿verdad? Pensemos que le interesa que se apruebe una iniciativa de ley, ¿verdad? Un estado de excepción, pero ahí lo que no le está ordenando, ¿verdad? Es el Congreso que lo va a someter después al Pleno y ya con la mayoría que puede ser simple o calificada, pues se aprobará esa ley o se aprobará un estado de excepción. Ejemplo, como lo que hemos estado viviendo con estas famosas pandemias, ¿verdad? A estas alturas ya lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y todo eso es lo que estudia el derecho administrativo. Nos vamos a enfocar principalmente en el organismo ejecutivo. Ahí es donde nos vamos a enfocar en derecho administrativo. Ya habiendo leído esos dos artículos que son importantes, el 140 y el 141 de la Constitución, y a tener algunos elementos bien importantes, solo de esos dos artículos podría sacar yo 10, 15 preguntas, ¿verdad? Para un examen. Entonces, lectura, análisis obligatorio, y si hay que profundizar por su cuenta, pues mejor, ¿verdad?
Ahora entendamos como pregunta, ¿verdad? Pregunta ahí, anoten en sus copias. ¿Qué debemos de entender primero por administración, ¿verdad? Después le vamos a poner apellido, administración pública. Pero primero entendamos qué es administración. ¿Qué debemos de entender por administración? La administración, ¿verdad? Buscando en un diccionario, mejor si es de la Real Academia de la Lengua Española, es un conjunto de funciones que se realizan para administrar, ¿verdad? Gobernar, organizar y una economía, ¿verdad? Eso es importante en una administración. Por eso es que más adelante, escuchen, ¿verdad? Vamos a tener que analizar la ley del presupuesto del Estado, ¿verdad? Porque es parte de la administración pública. Pero ahorita ya entendimos sencillamente qué es administración. Un conjunto de funciones que se realizan para administrar, gobernar, organizar, lógicamente con una economía, con un presupuesto, ¿verdad? Más adelante vamos a analizar el presupuesto del Estado. En otra versión, ¿verdad? Buscando siempre en un diccionario que ayuda mucho para ir entendiendo las figuras, administración también puede ser o es un proceso social, ¿verdad? Que lleva consigo la responsabilidad de planificar y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito deseado, ¿verdad? Aquí la empresa, ya cuando le pongamos apellido a la administración y le pongamos pública, esa empresa es el Estado. Repito, ¿verdad? Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planificar y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito deseado. Más adelante vamos a ver los fines del Estado como parte también del derecho administrativo. Quiero decirles que el curso se presta mucho para crítica, pero no somos críticos políticos, ¿verdad? Ni analistas políticos. Entonces, aquí estamos aprendiendo el derecho administrativo como el deber ser. Cómo es ya en la realidad, en la práctica, es otra cosa y no lo tocamos dentro del curso, ¿verdad? No, cuando yo doy intervenciones, no es para cuestionar, criticar, señalar, que mire, eso en derecho administrativo no es nuestra función, pues, sino darle a cada usted todos los elementos necesarios por si el día de mañana o usted es un funcionario público o va a asesorar a un funcionario público. Dentro de ustedes, las nuevas generaciones, tenemos a futuro presidente o presidenta, ¿verdad? Vicepresidente o vicepresidenta. Vamos a tener secretarios de Estado, ministros de Estado, directores como el de aeronáutica, el de migración, etcétera, etcétera. Van a haber alcaldes, ¿verdad? Van a haber concejales, no sé, ¿verdad? Es parte de lo que pues Dios tenga deparado para ustedes. Pero si ustedes se dedican a ser funcionarios públicos, tienen que manejar el derecho administrativo. Porque ya vimos pues en otra versión, en otra definición, que administrar o administración es un proceso social, ¿verdad? Social porque involucra a toda la sociedad, que lleva consigo una responsabilidad. No importa si esa empresa es pequeña, ¿verdad? Puede ser su negocio, ¿verdad? Pero para que sea exitoso, usted tiene que planificar, ¿verdad? ¿Qué va a ejecutar en esa empresa? Y debe contar con un buen presupuesto y manejar bien los recursos.
Si no, nunca va a poder lograr ese propósito deseado, ¿verdad? Entonces, sustituimos la palabra empresa por el Estado, por el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Cuando ya le ponemos a la administración el apellido pública. También hay unos autores estudiosos del derecho administrativo que dicen que la administración, estamos solo en la administración, todavía no hemos hablado de la administración pública. Dice que la administración es un arte, una técnica de dirigir o inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Entonces, podemos concluir, ¿verdad?, en pocas palabras, que la administración es una ciencia, es un arte, ¿verdad? Y lo convertimos en ciencia, ¿verdad?, en un arte, cuando ya lo estudiamos desde el punto de vista administrativo, del derecho administrativo. Entonces, como eso es lo que realmente nos tiene acá, ¿verdad?, cursando esta materia que está en nuestro pensum de estudios, al derecho administrativo le interesa saber, escuche, qué es la administración, pero pública, ¿verdad? Entonces, ahorita ya entramos a hablar de la administración pública, enfocada específicamente en el organismo ejecutivo. Aquí ya tiene que intervenir el Estado. Tienen que venir e intervenir los gobernantes, ¿verdad? Y nosotros los gobernados. Prácticamente vendrían a ser elementos fundamentales de la administración pública. El Estado, que ya vimos qué es, ya sabemos cuál es la forma de gobierno que tenemos, el sistema. Intervienen los gobernantes, que vamos a estudiar al presidente, al vicepresidente, los secretarios de Estado, los ministros, viceministros, etcétera, etcétera. Y los gobernados, que somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad? En buen chapín se le llama ciudadano de a pie, ¿verdad? Que todos los días salimos hacia nuestro trabajo, cada quien a hacer su función, a generar sus recursos. En mi caso, pues, parte de mi función, de mi trabajo es la docencia. Entonces, pero soy un simple ciudadano de a pie, ¿verdad? No tengo un cargo público, no soy un funcionario público. Entonces, vamos a entender aquí en derecho administrativo que el organismo ejecutivo es el encargado de la administración pública, anote, ¿verdad? El organismo ejecutivo es el encargado de la administración pública, de la acción pública, ¿verdad? Y ahí es que se llama administración pública, ¿verdad? Ya entramos a la administración pública. También son los órganos del Estado prestando servicios públicos, ¿verdad? Vamos a ver también nosotros más adelante los fines del Estado, los servicios públicos, los bienes públicos. La función, pues, de que recién pasó un gran problema ahí casi por el kilómetro 15, ese orificio que se provocó a través de las lluvias y colapsó, que según anunciaron ya abrieron el paso a partir del día de hoy. Pues ese es un servicio público que presta el Estado de Guatemala. Y no lo hace de gratis, ¿verdad? Eso tuvo un costo. Y lógicamente lo hemos tenido que pagar nosotros con nuestros impuestos. Por eso la insistencia del superintendente de la SAT de pagar el impuesto de circulación, ¿verdad?, de los vehículos. Entonces, sin presupuesto, sin recursos, no puede funcionar ninguna empresa. Y ya vimos que el Estado es una empresa. Entonces,
Aquí involucramos también los órganos del Estado prestando servicios públicos, lógicamente bien organizados, jerárquicamente, ¿verdad? Donde sí hay subordinación, respetando las competencias. Grábense esas palabras, ¿verdad? Jerarquía administrativa, competencia administrativa, porque van a ser tema de análisis o futuras clases. Y le subrayamos que aquí sí hay subordinación, ¿verdad? Desde el presidente, que está el vicepresidente subordinado a él. Quiere decir que en esa jerarquía administrativa, el presidente de la República es el mandamás, llamémoslo, ¿verdad? Y luego vienen todos los demás empleados de la administración pública, ¿verdad? Hasta la persona más sencilla, más humilde, ¿verdad? Quien puede ir a sacar una fotocopia, quien hace la limpieza, etcétera, etcétera. Pero ahí sí se manifiesta la subordinación. Entre los tres estados, órganos del Estado, solo hay coordinación. Eso es importante que ustedes lo sepan de diferenciar. De aquí la importancia que tiene la parte orgánica de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. De ahí que la próxima ley que vamos a analizar es la Ley Orgánica del Ejecutivo. Les he dicho que para su privado van a tener que haber leído, ¿verdad?, más de 50 leyes administrativas, más. Les estoy dando un número chiquito, ¿verdad? Y haberlas leído y analizado, porque no sabemos de qué nos puedan preguntar en un examen privado. Pero esto, ¿qué clase de Estado tenemos? ¿Qué es la soberanía? ¿Verdad? ¿Qué sistema de gobierno tenemos? ¿Qué es administración? ¿Qué es administración pública? ¿Qué es la jerarquía administrativa? ¿Cuáles son las competencias administrativas? ¿Cuál es el presupuesto de la nación? ¿Cuáles son los servicios y bienes públicos? Todo eso es materia de derecho administrativo. Falta todavía ver su parte procesal, ¿verdad? Cuando ya terminemos administrativo 1 y 2, llamémosle, esta es la parte sustantiva. Ustedes tendrán que ir ya a ver los juicios que están regulados dentro de la administración pública, la parte administrativa y la parte judicial. Entonces, debemos entender los elementos del Estado. Los elementos del Estado es sumamente importante, pregunta de examen privado también. Entonces, anoten, ¿verdad? Se los voy a indicar para que los tengan claros, ¿verdad? Un Estado, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos, escuche, elemento es todo aquello que debe de existir antes de que exista algo. ¿verdad? Cuando nos pregunten, hábleme de los elementos, se dicen del Estado, pues es todo lo que debe existir antes para que exista un Estado. ¿verdad? Como lo es para un edificio, ¿verdad? Debe haber un terreno, tiene que ser propio, debe haber planos, un ingeniero, un arquitecto. Después, si hubo ahí una construcción, tener una licencia de demolición, después una licencia de construcción, etcétera. Todos son elementos pro construcción, edificio. Entonces, los elementos del Estado es todo aquello, anote, que debe de existir antes de que exista un Estado. Pregunto, ¿creen ustedes que puede existir un Estado sin territorio? Entonces ahí hemos encontrado el primer elemento del Estado, el territorio. Otra pregunta, ¿creen ustedes que puede existir un Estado sin población? Entonces ahí tenemos un segundo elemento del Estado, la población. ¿Creen ustedes que puede existir un Estado sin un gobierno?
No. Entonces, el gobierno también es un elemento del Estado. Entonces, para no hacer un listado tan grande, ya vimos la soberanía. ¿Puede existir un gobierno sin soberanía? No puede existir. Entonces, la soberanía también es un elemento del Estado. Conclusión. Por lo tanto, el territorio, la población, el gobierno y la soberanía son elementos del Estado. Podrán existir otros más, ¿verdad? Pero nos hemos enfocado quizá en los más importantes. Ahora vamos a cambiar, ¿verdad? Una cosa son los elementos del Estado y otra cosa son los elementos de la administración pública, ¿verdad? Ya vimos territorio, población, soberanía, gobierno, esos es elementos del Estado. Ahora vamos con los elementos de la administración pública. Hay un primer elemento que la doctrina le llama elemento formal. Y este elemento formal, ¿verdad? Formal, lo proporciona la ley. Entonces, ese elemento formal lo proporciona la ley, entonces este elemento lo compone toda esa organización jurídica que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes ordinarias y reglamentos especiales en la materia. ¿Y cuál es la materia? Derecho administrativo. O sea, todas esas leyes que ustedes van a tener que leer, analizar para su examen privado, forman parte del elemento formal. Ahora pasemos al elemento material. Miren ya cuánta pregunta tenemos ya para un examen parcial, ¿verdad? Desde que empezamos a analizar la Constitución, ¿verdad? Pero ahorita esto ya sabe más a derecho administrativo. Pero solo de la clase de hoy podría sacar una gran cantidad de variantes, ¿verdad? Para un primer examen parcial. Otro elemento de la administración pública, el elemento material. Este elemento material lo proporcionan las instituciones físicas, ¿verdad? Vamos, el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Ese es un elemento material. Pero no solo el edificio físicamente, ¿verdad? Sino que también el personal que lo conforma. El ministro de Finanzas, por poner de ejemplo un ministerio, ¿verdad? El viceministro, los directores, coordinadores, el jefe de compras, recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, el elemento material es la institución física y el personal, ¿verdad?, que lo conforma, ¿verdad? Ese sería un segundo elemento de la administración pública. Ahora vamos a un tercer elemento, el elemento científico. Ya hablamos del formal, material, ahora el científico. Es una ciencia, el derecho administrativo es una ciencia, la administración pública. Pues está conformada por todo ese procedimiento científico que requiere para poderse desarrollar. O sea, manejar un ministerio, manejar un Estado no es cosa fácil. Manejar un Estado tiene que ser un estadista, ¿verdad? Alguien que tiene formación política principalmente, formación en el derecho administrativo, en la administración pública. No puede llegar cualquier persona a gobernar sin un equipo, ¿verdad? Él no lo puede hacer todo. Por eso tiene su consejo de ministros, ¿verdad? Cada quien en su especialidad, el ministro de Economía, Finanzas Públicas, Cultura y Deportes, Medio Ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque todo eso se enfoca en ese elemento científico, porque la administración pública es una ciencia que está conformada, ¿verdad?, por todo ese hay procedimientos, ¿verdad? La ley de cada institución
nos indica procedimientos, normas, ¿verdad? Está también la ley de contrataciones del Estado, o sea, no se puede comprar cualquier cosa si no se aplica la ley de contrataciones del Estado. Entonces, también pongamos ahí subrayado como tercer elemento, el elemento científico. Luego viene un cuarto elemento que se llama elemento dinámico. Este elemento dinámico se lo proporciona ese cambio constante de la sociedad en las distintas formas de gobierno. No es lo mismo hace 100 años atrás Guatemala, ¿verdad?, que ahora en el 2022, ¿verdad? Hace 100 años no había internet, ¿verdad? No pudiésemos estar dando clases en forma virtual. Adquirir un teléfono antes era sacarse la lotería. Yo viví esa época, ¿verdad? No hace 100 años. Pero sí les estoy hablando de los 70s, aún 80s. No era fácil tener una línea telefónica en la casa, ¿verdad? Ahora, pues, hay quienes hasta tienen 2, 3 celulares, ¿verdad? 2, 3 televisores. Solo habían 2 canales en un principio, el 3 y el 7. De ahí se abre más el tema de la televisión, llega el cable. Entonces, a eso es lo que se refiere el elemento dinámico, ¿verdad? Y ese elemento dinámico a la administración pública se lo inyecta, se lo proporciona el cambio constante de la sociedad y las distintas formas de gobierno, ¿verdad? No es lo mismo la sociedad en Rusia, en Ucrania, que en Guatemala, ¿verdad? La sociedad donde uno vive, se desarrolla, se relaciona, tiene que ver mucho con la clase de administración pública, ¿verdad? No es lo mismo un gobierno socialista que un gobierno capitalista, democrático, soberano, independiente. Entonces, a eso es lo que se refiere el elemento dinámico. Y volvemos a mencionar otro elemento que también es importante, el elemento llamado arte, ¿verdad? Porque ya vimos que administrar es un arte. Hay que administrar con estrategia, elegancia y pasión, ¿verdad? Esa es la administración pública. Y por último, pues, un elemento técnico, ¿verdad? No podemos poner, por ejemplo, de ministro de salud a un ingeniero, pues, ¿verdad? Aunque ha sucedido, o quizá puede que haya llegado un abogado, ¿verdad? Pero como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Ese es el elemento técnico. Lo ideal es de que en el Ministerio de Salud esté, pues, un médico, ¿verdad? Pero que no solamente sea médico, sino que tenga esa formación, esa capacidad de administrar, ¿verdad? No es solo yo soy médico y voy a ser ministro de salud pública, no. En su hoja de vida, en su perfil, yo, pues, como presidente, para nombrar mi ministro de salud, tendría que ver que él haya recibido alguna capacitación, alguna maestría, algo, ¿verdad?, en administración, ¿verdad? Y qué mejor si es en administración pública. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, después de ya tener elementos del Estado, elementos de la administración pública, saber qué quiere decir administrar, tratar de crear, pues, con todos esos elementos, pequeñas definiciones, ¿verdad? Yo les voy a dar una que se me ocurre ahorita, si usted quiere la consigna. Usted puede ser creador de su propia definición, teniendo los elementos, características, etcétera, de esa institución. Entonces podemos decir o definir que la administración pública, ya vimos, es una ciencia, es un arte, es una técnica, es dinámica. Miren cómo estoy metiendo los elementos, ¿verdad? Necesariamente formal, ¿verdad? Tienen que haber normas, leyes.
con toda una estructura y organización material, ¿verdad? Que somos los humanos, ¿verdad? No es solo lo físico, sino el personal, el material humano. Lamentablemente tendría que cerrar yo esta definición con estos dos ingredientes, ¿verdad? Lo político y lo social, ¿verdad? Es parte de la administración pública, ¿verdad? Entonces, si quieren, les repito, ya poniéndole estos dos últimos ingredientes. La administración pública es, ¿verdad?, una ciencia, es un arte, es una técnica, es dinámica, necesariamente formal y con toda una estructura y organización material, sin perder de vista lo político y lo social, ¿verdad? Porque lo dinámico tiene que ver con lo social. Y no podemos quitarle el ingrediente político, ¿verdad? Porque se llama administración pública. Voy a hacer una pausa para que descanse mi garganta, tomar mi sorbo de té. Si alguien quiere intervenir en lo que hemos hablado, por favor. ¿Alguien que quisiera aportar algo, opinar, sugerir? Doctor, buenas tardes. Marvin Estuardo, ¿es verdad quien está hablando? Sí, correcto, Marvin Estuardo Ramírez Cordón. Gusto de saludarlo, Marvin. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud va en relación a las tres situaciones del Estado: republicano, democrático y representativo. Pues representativo, ya usted lo explicó, ¿verdad? Es representativo el poder a partir de la participación del voto y todo eso. A veces, mi comentario va más en esto: se dice que habría que pensar si efectivamente el Estado es republicano. Algunos lo tildan como presidencialista. Sí, lo leímos, ¿verdad? Lo leímos en la Constitución, ¿verdad? Que es un sistema presidencialista, ¿verdad? Ese es el republicano. Digamos que son como sinónimos, ¿verdad? No es lo mismo, pero se puede utilizar como sinónimo, ¿verdad? Tenemos un sistema republicano o presidencialista, ¿verdad? Sí, aunque la Constitución no lo identifica claramente como presidencialista, ¿no? Sí, pero por eso le digo, hay que ir más allá, ¿verdad? Imagínense, con todo respeto, Marvin, que nuestra Constitución entrara a dar definiciones y todo, nos da un punto de partida. Y por eso es que existe esta disciplina del derecho administrativo, ¿verdad? Donde podemos ya profundizar y analizar y con intervenciones y aportes como el que usted nos está dando ahorita, pues enriquece la clase, ¿verdad? Y desarrollamos también más profundamente nuestra Constitución. ¿Estamos, Marvin? Sí, doctor, muchas gracias, le agradezco su atención, muy amable. No, bendiciones, gracias por participar. Alan está levantando su mano, por favor, Alan, ¿qué nos Buenas puede tardes, aportar? profesor. ¿Me escucha, profesor? ¿Sí? Sí, resulta que la administración del Estado es tan difícil en el gobierno, que hay que tener un amplio conocimiento de muchas disciplinas. Y a veces como en la política todos podemos participar, a veces llegan especialistas que no son políticos y que no son especialistas en gobierno. Y entonces cuando se llegan a un puesto, se les va por encima de sus capacidades porque no saben lo difícil que es administrar el gobierno. Yo alguna vez trabajé en el Ministerio de Energía y Minas y miraba eso en los funcionarios, que se les iba por encima de sus capacidades, a veces mucho del conocimiento que se requiere, y es largo obtenerlo, y actualmente ya hay escuelas de gobierno, pero ojalá la gente se especializara más por lo difícil que es administrar el Estado, ¿no? Y la administración pública. Y además ahora lo que está viendo con esto de las leyes que hay de administración, que usted nos menciona, administración pública, son tantas que sí hay que ser especialista, ¿verdad? Esa sería
mi colaboración. Muy buen aporte, Alan, le agradezco y tiene usted toda la razón, ¿verdad? Por eso en determinado momento de mi clase yo dije, miren, mi obligación es darles el deber ser, ¿verdad? Como está en la Constitución y las leyes que vamos a desarrollar y la doctrina que hay en relación al derecho administrativo. Hice énfasis, ¿verdad? Que en la práctica es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, Alan tiene toda la razón, ¿verdad? No le quito nada de la razón, y si empezamos a agarrar ministerio por ministerio, institución por institución, y cada uno de los que lo están dirigiendo, eso sería quizá para un foro, ¿verdad? Nacional, y tal vez en el domo y realizar un congreso jurídico de unos 2 meses, ¿verdad? Para poder tal vez sacar algunas conclusiones de nuestra realidad, ¿verdad? Pero lamentablemente, compañeros, no lamentablemente, sino qué bueno que pues no tenemos que entrar a eso, sino que pues tenemos que cumplir con un programa de estudios, del pensum de estudios, lo que estudia el derecho administrativo. Yo creo que con lo poquito que ya llevamos, ya tenemos una idea de qué estudia el derecho administrativo, ¿verdad? Principalmente la administración pública, sus órganos administrativos, los gobernantes, nosotros los ciudadanos, las leyes, ¿verdad? Que vimos que el elemento formal es sumamente importante. Es una cantidad infinita de leyes. Yo no pretendo asustarlos cuando les digo 50 leyes, ¿verdad? Quizá me esté quedando cortito. Créame que en el área pública, en su examen privado, uno de los cursos más difíciles de aprobar es el derecho administrativo, porque no es solamente la doctrina, no es solamente manejar lo procesal administrativo, sino que el grado más grande de dificultad es la cantidad de leyes que hay. Yo lo que hice, les voy a dar mi chivo cuando me sometí a derecho administrativo en mi privado. Antes, pues, se sorteaba con suficiente tiempo, uno sabía quiénes iban a ser sus examinadores, y era raro que alguno de los examinadores se excusara. Entonces, por ejemplo, en derecho administrativo yo lo que hice fue investigar si el que me iba a examinar trabajaba en alguna institución. Porque es casi seguro, por ejemplo, ¿verdad? Si trabaja en finanzas, por ahí se va a ir, ¿verdad? Si trabaja en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, por ahí se va a ir. Si está en la PGN, por ahí. Si estuvo en la Contraloría, tiende uno, ¿verdad? Tiende uno a irse por donde uno está. Y créanme que a mí eso me facilitó mucho hacer esa investigación, que gracias a Dios él me lo iluminó, ¿verdad? Nadie me lo aconsejó. Yo dije, voy a averiguar dónde dónde trabaja el licenciado que me va a examinar. Y resultó, ¿verdad? Además de ser docente, en ese entonces era el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Alan, ¿cuál sería la lógica? ¿Y qué ley cree usted que me tenía que enfocar para poder tener éxito en ese examen? Alan, dígame así. Hay que estudiar las leyes electorales en ese caso. Sí, la ley electoral y partidos políticos, ¿verdad? Y por ahí se fue por la Constitución, la ley electoral, las 4 normas o leyes constitucionales que ya sabemos que existen. Me tocó ahí aspectos del amparo, pero recuérdense que el privado no es solo estudiar, es tener estrategia, ¿verdad? Y eso es lo que yo trato a través de mis clases, ir llevando a los alumnos a que puedan tener éxito no solo en su parcial final, sino en el privado, ¿verdad? Entonces es bien importante. Ahora tengo entendido que lamentablemente el mismo día que uno se examina, sortea, pero antes, cuando yo me examiné en el sistema anterior,
sorteaba uno terna con suficiente tiempo y sabía quiénes le iban a examinar. Y como pues habían menos catedráticos, la población estudiantil era mínima, entonces era muy difícil que los catedráticos se excusaran y solo examinaban los profesores titulares. Ahora pues se abrió, examinan interinos o gente de la calle, ¿verdad? Que incluso no da clases. Antes eran casi siempre los catedráticos que nosotros conocíamos los que nos examinaban en el privado. Estoy hablando 30 años atrás, ¿verdad? Entonces los tiempos han cambiado. Pero gracias, Alan, por su intervención, muy oportuna y es la, llamemos, triste realidad, ¿verdad? Llegan personas a cargos importantes sin tener el expertise, la experiencia, la especialidad. Voy a concluir con la clase de hoy, que nos quedan pocos minutos, haciendo como una pequeña síntesis que a la vez va a ser otra definición. La administración pública también es política y social. Política porque lo ejercen los políticos en el Estado, ¿verdad? Hay elecciones, ya vimos, populares, ¿verdad? El sufragio, donde podemos elegir y ser electos. También es social, ¿verdad? Con estos dos elementos, armando una definición de administración pública, porque se administra a los gobernados, a los ciudadanos, ¿verdad? Y el que administra también es un ciudadano, ¿verdad? Que fue electo popularmente. Entonces, de esa manera estaríamos ya teniendo una idea con la clase de hoy, ¿qué es la administración? Si le ponemos apellido administración pública, ¿qué es la administración pública? ¿Qué clase de Estado tenemos? Los elementos del Estado, ¿verdad? La soberanía también, que tenemos un gobierno democrático, libre, soberano, republicano o presidencial, ¿verdad? Ya hablamos del territorio, la población, el gobierno, la soberanía, que son elementos importantes del Estado. Entonces, no me resta más que agradecerles su amable atención, recordarles que el miércoles tenemos nuestra primera comprobación de lectura y ya estamos a las puertas de nuestros primeros exámenes parciales. Que tengan una feliz tarde, que Dios les bendiga. Una pregunta antes de que se retiren. Sí, sí, Es dígame. acerca de la comprobación de lectura. Algunos estamos haciendo todo el formulario que usted nos dio. ¿Ese se presenta o solo las preguntas que usted hace en el examen? No, yo lo que di fueron los temas que se van a evaluar en la comprobación de lectura. De ahí, ¿verdad? De hecho, ya tengo hecho, valga la redundancia, la comprobación. Yo no me duermo en mis laureles. Yo saco 15 preguntas, ¿verdad? Pero qué variante le va a tocar a usted, no sé, ¿verdad? Entonces, los temas que yo di con suficiente tiempo son los que ustedes tienen que leer, estudiar, para ir bien preparados. Es a libro abierto, ¿verdad? Su comprobación de lectura. Si no, dejaría de ser comprobación de lectura. ¿Estamos, mi amigo? Gracias, licenciado, ya lo entendí. Muy amable. Bueno, yo paso a desconectarme, José. Tenemos el compromiso de la siguiente sección. Que tengan todos una muy feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado.